No hubo trompetas ni certificado que anunciara el final de tu invierno más largo, y sin embargo algo en ti ya cambió para siempre. A comienzos del siglo pasado, un médico suizo que hoy se estudia en universidades de todo el mundo comenzó a llenar en secreto un cuaderno que nadie vería hasta décadas después de su muerte. Y en esas páginas confesaba algo que jamás admitió en público, que oía voces que no podía explicar, que tenía visiones perturbadoras y que temía, en las noches más largas, estar perdiendo el control de su propia mente. Ese hombre era Carl Gustav Jung, un profesional respetado, con consulta llena y prestigio internacional, que por dentro atravesaba lo que él mismo llamó después su confrontación con el inconsciente. Lo que pocos cuentan es lo que descubrió al salir de esos años de oscuridad, que existe una distancia enorme entre la persona que entra en una crisis profunda y la que finalmente sale de ella, y que esa distancia no se mide en cicatrices visibles, sino en una forma distinta de habitar el mundo. Una forma que solo adquieren quienes atravesaron el dolor entero, sin atajos ni anestesia. Hoy vamos a repasar 7 señales de que esa prueba ya quedó atrás en ti, aunque nadie te lo haya confirmado, aunque no hubo un instante exacto en que pudieras decir, aquí terminó, aunque tú mismo todavía dudes de haberlo logrado. Presta atención especial a la última, porque es la más incómoda de aceptar y, al mismo tiempo, la más reveladora. La mayoría de las personas cree que superar un dolor profundo se anuncia con una sensación de victoria, con euforia, con un antes y un después evidente, y por eso tantas personas cargan esa transformación sin reconocerla en sí mismas. Pero antes de ver las señales conviene entender qué es realmente esta prueba, porque casi todo el mundo la confunde con otra cosa. Se cree que lo más doloroso es la pérdida en sí, un trabajo, una relación, una persona, la salud, y en realidad eso es apenas la puerta de entrada. Lo verdaderamente duro empieza después, cuando comprendes que lo que perdiste no era solo eso, sino la versión de ti mismo que existía alrededor de eso. Quien pierde su empleo no solo llora por el ingreso que falta, llora porque ya no sabe quién es sin ese rol. Quien termina una relación de años no sufre únicamente por la ausencia del otro, sufre porque la persona que era dentro de ese vínculo también desapareció, y nadie enseña cómo construir una nueva. Jung vivió esto de primera mano cuando rompió su relación con Sigmund Freud, su mentor y en cierto modo figura paterna. No perdió solamente una amistad, perdió su lugar en el círculo académico que lo había formado. Perdió colegas que dejaron de saludarlo en los pasillos, perdió la narrativa que tenía sobre su propio futuro profesional, y en ese vacío comenzó su descenso. La pregunta nunca fue si duele siempre, sino qué haces cuando entiendes que no hay vuelta atrás a quien eras. Algunos pasan años intentando reconstruir esa versión anterior, como quien pega un jarrón roto esperando que las grietas no se noten. Otros se instalan a vivir en la ruina, narrando una y otra vez cómo se rompió todo. Y unos pocos hacen algo distinto, dejan de intentar volver y empiezan a caminar hacia adelante sin mapa. La primera señal de que perteneces a ese grupo reducido es que puedes estar en silencio contigo mismo sin necesidad de llenarlo con nada. Observa qué haces cuando llegas a un espacio vacío. La mayoría enciende algo de inmediato, una pantalla, música, cualquier ruido, no porque quiera ver o escuchar algo específico, sino porque el silencio le resulta insoportable, y le resulta insoportable porque ahí aparecen los pensamientos que ha estado esquivando todo el día. Pero en quien ya atravesó su noche más oscura, el silencio deja de ser una amenaza y se convierte en territorio conocido. Puede comer sin distraerse, caminar sin audífonos, quedarse mirando por la ventana 10 minutos sin sentir que pierde el tiempo, sino que está volviendo a sí mismo, porque ya no queda nada emboscado ahí dentro que no haya enfrentado antes. La segunda señal es que cambió la forma en que cuentas tu propia historia, muchas veces sin que notaras el momento exacto en que ese cambio ocurrió. Antes decías, esto me hicieron, ahora dices, esto aprendí. Antes la historia terminaba en la herida, ahora la herida es apenas un capítulo intermedio, y eso no es un detalle menor, porque los seres humanos no vivimos en los hechos sino en el relato que hacemos de ellos. Y cuando el protagonista deja de ser quien te lastimó y pasas a serlo tú, el que resistió, el que entendió, el que se levantó, la historia vuelve a pertenecerte. La tercera señal es que dejaste de necesitar que los demás entiendan exactamente lo que viviste.
Al principio del dolor hay una necesidad casi física de ser comprendido, de encontrar testigos que confirmen que tu sufrimiento fue real, pero llega un punto en que esa necesidad se apaga sola. No porque te vuelvas frío, sino porque comprendes que hay experiencias que no se pueden traducir del todo, y aceptar eso te libera de sostener juicios imaginarios ante gente que nunca estuvo ahí. Las 3 primeras señales hablan de tu relación con el pasado. Las que siguen muestran cómo esa prueba transformó tu presente, la manera en que reaccionas hoy, en tiempo real, ante lo que la vida te pone delante. Porque el pasado se puede maquillar con palabras bonitas, pero la reacción del momento no miente nunca. La 4ª señal es que ves venir tus viejos patrones antes de caer en ellos, y aquí conviene aclarar un malentendido común. Sanar no significa que las viejas reacciones desaparezcan, que el celoso deje de sentir celos o que el ansioso deje de sentir ansiedad. Los patrones formados durante años no se borran, se iluminan, y la diferencia real entre quien atravesó la prueba y quien no está en el segundo que existe entre sentir el impulso y actuar sobre él. Antes ese impulso y la acción eran lo mismo. Te herían y atacabas, te ignoraban y perseguías, sentías miedo y huías, todo en automático. Ahora el impulso llega con la misma intensidad de siempre, pero aparece un instante breve en que reconoces la vieja música y puedes decidir si bailas o no. Y ese instante diminuto es una de las conquistas más grandes que puede lograr una persona, porque deja de ser destino para convertirse en tentación, y las tentaciones se pueden rechazar. La 5ª señal es que sientes compasión por la persona que eras antes. Trae a tu memoria una imagen tuya de la peor época. Cómo hablabas, qué decisiones tomabas, a quién le rogabas atención, y observa qué sientes al mirarla. Si aparece vergüenza o desprecio, todavía hay una parte de la prueba sin cerrar, porque sigues en guerra contigo mismo. Pero si aparece una ternura extraña, casi paternal, como la que sentirías por un hermano menor perdido que hacía lo que podía con las herramientas que tenía, entonces algo profundo ya se completó, porque entendiste que juzgar a tu yo del pasado con la conciencia de tu yo presente es tan injusto como reprochar a un niño no saber leer antes de que nadie le enseñara, y quien firma esa paz interior suele volverse también menos duro con los errores ajenos, porque ya no necesita castigar en otros lo que dejó de castigar en sí mismo. La 6ª señal es que tu calma ya no depende de que las cosas salgan bien, y aquí hay que distinguir la calma verdadera de una calma falsa que se le parece mucho. Hay quienes parecen serenos simplemente porque su vida atraviesa un momento fácil, y esa calma se evapora con la primera ola. La calma real es la que permanece cuando llega la mala noticia, cuando un plan se cae o alguien se aleja sin explicación. El golpe se siente igual, pero debajo hay un suelo que antes no existía, una certeza silenciosa de que ya sobreviviste a cosas peores. Jung tomaba de la filosofía antigua la idea de que la vida funciona como un péndulo y todo, tarde o temprano, se convierte en su contrario. Lo que sube baja, lo que se llena se vacía. La noche más larga desemboca en amanecer, y quien realmente atravesó su propia oscuridad no escucha esto como poesía, lo sabe en el cuerpo, y por eso deja de necesitar garantías sobre el futuro para dormir tranquilo esta noche. Y llegamos a la 7ª señal. La más extraña, la que casi nadie confiesa en voz alta porque suena casi como una traición al propio sufrimiento. Si te dieran la posibilidad de borrar lo que viviste, de volver atrás y esquivar el golpe, no la aceptarías. Esto no significa que hayas disfrutado sufrir ni que lo que te pasó estuviera bien. Significa que entendiste que la persona que eres hoy solo pudo nacer en ese fuego, y que ya no cambiarías esa versión tuya ni siquiera por una vida sin cicatrices. Imagina un botón que borra tu peor época, pero que, al hacerlo, borra también todo lo que aprendiste, la claridad que ganaste, la fuerza que ahora tienes. Quien sigue atrapado en su dolor lo aprietaría sin dudar, porque para él la herida solo le quitó cosas. Pero quien ya cruzó al otro lado se queda mirando el botón y descubre, con una mezcla de asombro y paz, que prefiere ser quien es ahora con todo lo que costó, antes que quien era antes, con su inocencia intacta.
el día que puedas mirar tu historia completa, con sus capítulos más oscuros incluidos, y sentir que no le quitarías ninguna página porque todas te trajeron hasta aquí, ese día la prueba quedó oficialmente atrás y no antes, porque sobrevivir a algo y seguir odiándolo toda la vida también es posible. Y eso ya es mucho, pero transformar el veneno en medicina es otra cosa completamente distinta. Ahora bien, hay un error casi universal que cometen quienes superan esta prueba. Un error que no parece error sino sabiduría, madurez, protección bien ganada. Después de atravesar el fuego, muchos deciden en silencio que nunca más van a permitir que algo los queme, y empiezan a construir murallas. Dejan de amar con todo porque amar con todo fue lo que los destruyó. Dejan de confiar de verdad porque confiar fue la puerta por donde entró la traición. Dejan de ilusionarse porque la ilusión fue el escalón desde donde cayeron, y desde afuera parecen fuertes, pero en realidad la persona que venció al miedo terminó organizando toda su vida alrededor de él. Salió de una prisión y construyó otra con sus propias manos. Solo que a esta le puso nombre de fortaleza. Cuando evitas el dolor natural de arriesgarte, de perder, de intentarlo otra vez, no te libras del dolor. Solo lo cambias por uno peor, el dolor sordo y permanente de una vida encogida, porque la prueba no te enseñó a evitar el fuego, te enseñó que puedes atravesarlo, y usar esa herencia para esconderte es como heredar alas y usarlas de manta. Por eso conviene revisarse con honestidad. Si después de tu noche oscura te volviste más sabio pero también más cerrado, más fuerte pero también más lejano, más independiente pero incapaz de necesitar a alguien, la prueba te dejó una tarea pendiente, porque superar el dolor era solo la primera mitad. La segunda es volver a la vida con el corazón abierto, sabiendo perfectamente que puede volver a romperse, y esa disposición a volver al ruedo, no por ingenuidad, sino por decisión propia. Es quizás la señal más silenciosa de que el fuego no te endureció, te templó, porque el acero endurecido de más se quiebra, mientras que el acero bien templado se dobla y regresa. Jung salió de sus años de oscuridad y vivió varias décadas más. Construyó con sus propias manos una torre de piedra junto a un lago, y de aquel cuaderno secreto que empezó creyendo que enloquecía nacieron ideas que hoy, más de un siglo después, siguen ayudando a millones de personas a entenderse a sí mismas. Todo lo que dio al mundo nació precisamente de la época en que creyó estarlo perdiendo todo. Quizás dentro de unos años mires este momento de tu vida y comprendas que lo que llamabas ruina era en realidad terreno despejado, que la prueba nunca fue un castigo que había que soportar, sino una pregunta que había que responder. ¿Quién eres cuando ya no queda nada de lo que creías ser? Si reconociste estas señales en ti, ya las respondiste, y si todavía estás en medio del fuego, guarda esto: nadie te avisará el día que cruces al otro lado. No habrá trompetas, solo notarás una tarde cualquiera que el silencio ya no pesa, que tu historia suena distinta en tu propia voz, y que por primera vez en mucho tiempo no querrías ser nadie más que tú.